Bueno, amigos, aquí estamos nuevamente para contarles un poco más de esta historia apasionante, si se quiere, acerca de BP, como así lo empezaron a llamar a Baden-Powell. ¿Por qué? Porque en el libro Escultismo para Muchachos, en el libro, en los fascículos quincenales coleccionables, aparecían las siglas BP, ¿sí? BP en inglés. Entonces, cariñosamente, los scouts, refiriéndose a Robert Stephenson Smith, como ya les dije que era un nombre muy largo, entonces ellos le decían cariñosamente BP. Entonces, empieza toda esta saga, toda esta historia acerca de que los adultos intervenían a veces a explicarles a los niños acerca de cosas que no entendían acerca del libro, porque muchos de ellos no sabían leer, o había niños, jóvenes, muchachos que buscaban al adulto referente del barrio y entonces lo traían para que les pudiera explicar. Esto generó algo muy particular en Baden-Powell y ya tenía del rey la orden de que tenía que organizar este movimiento, y entonces así fue como que él empezó a diseñar cómo podría ser esta organización. Recuerden que solamente estaba destinado a los chicos de 11 a 15/16 años. Esa era la edad, y a esos scouts genéricamente se les llamaba los Boy Scouts, ¿sí? Los muchachos exploradores, así originalmente, o a veces se hacía la contracción de simplemente Scouts. Así que tenemos ya un movimiento que estaba gestándose y que era multitudinario. Así que de repente Baden-Powell, en esto de organizarlos, da la idea ya no de la patrulla, sino de la tropa, que también la había plasmado en el libro Escultismo para Muchachos. Así que de repente esto se empieza a transformar en una organización bastante ordenada, porque una de las premisas siempre de Baden-Powell fue que las cosas se debían hacer en orden. Así que les estoy planteando una situación bastante, digamos, de flexión en lo que fue la historia del movimiento Scout. Así que Baden-Powell no solo recibe el tema de que en distintas partes de Inglaterra se estaban formando patrullas, sino que había recibido cartas y telegramas, en aquel entonces ya en 1908 ya había empezado el tema de la telegrafía, y entonces él sabe que en otras partes del mundo también había ese scout. Entonces él empieza a hacer una gira. Empieza por Inglaterra, empieza por los países más cercanos y toma un barco para cruzar el Atlántico y ver y recibir las invitaciones acerca de lo que era el movimiento en otras partes del mundo. No es que había scouts, sino que él recibía invitaciones a que él fuera a dar conferencias acerca de los scouts. Tal es así que una de las cosas más locas que ocurrió con este movimiento es que al año siguiente, en 1909, hay scouts en Chile, en la otra parte del mundo, Inglaterra, Chile, y seguidamente, a un mes de diferencia aproximadamente, había scouts en Argentina. La Asociación Cristiana de Jóvenes, y atiendan esto porque es muy importante, otra vez los jóvenes cristianos metidos en esta saga, en esta historia. Una preocupación. La Asociación Cristiana de Jóvenes de Buenos Aires invita a una charla, a una conferencia a Baden-Powell para hablar acerca de los Boy Scouts. Y Baden-Powell baja las escalinatas en el puerto de Buenos Aires y se encuentra con una patrulla. Se encuentra con esta patrulla de scouts cristianos. Ambos pertenecían, todos estos chicos que los estaban esperando, pertenecían a una iglesia evangélica, a una iglesia protestante que estaba en Buenos Aires, la iglesia de San Patricio, de una comunidad inglesa que estaba en ese lugar. Así que realmente
Baden-Powell se sorprende que lo reciban scouts en la otra parte del mundo. Y tal es así que tal es la sorpresa que él llevaba un libro de escultismo para muchachos que eran como de tamaño de bolsillo y se lo regala el guía de patrulla. Este guía de patrulla lo recibe con mucho cariño y este joven fue el iniciador de la Asociación de Boy Scouts de Argentina allá luego de esa visita de Baden-Powell en 1912. Baden-Powell en Buenos Aires estuvo en 1909 y les cuento un detalle de esto. Baden-Powell era muy claro en sus apreciaciones y sabía que había periodistas, sabía que había personas de influencia y ya sabía, se enteraba de que había cierta injerencia, digamos, cierta particularidad de que la gente que no comprendía esto del movimiento Scout, pero sí veía que tenía un poder de captación de la juventud muy importante, el movimiento Scout, quería sacar rédito de esto. Y por eso hace una aclaración de qué eran los Scouts por las propias palabras de Baden-Powell allá en una conferencia en Buenos Aires, diciendo que esto no es cosa de militares. No es cosa de militares. El movimiento Scout no es de militares. Él aclaraba, yo siendo militar sé lo que es un militar y el militar logra un comportamiento externo de las personas. Lo educa externamente para que cumpla un rol y una función. Sin embargo, la clase de scouting que nosotros proponemos es de adentro hacia afuera, o sea que la educación, él estaba diciendo en otras palabras, que empezaba en el corazón y que esa transformación lograba luego comportamientos externos. Y entonces dice, ¿qué es el scouting? Él decía, un niño que es llevado a un aula en una escuela está constantemente mirando el paisaje, mirando afuera, quiere estar afuera, dice. No quiere estar ahí. Si le dicen, portate bien, dice, no tengo ganas. Y esto lo decía Baden-Powell. Entonces dice, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, como pescadores, decía Baden-Powell, nosotros le ofrecemos una carnada. Y esa carnada es el scouting. Nosotros le ofrecemos la vida de los bosques, el achar, el hacer nudos, el cocinar en esos lugares naturales, ofrecerles desafíos de remar en ríos, de andar en veleros, de escalar montañas. Todo esto es una carnada en la cual el niño lo toma para sí. Y es ahí donde nosotros, ¿sí?, les enseñamos valores de ciudadanía. Por eso, por ejemplo, había un subtítulo no menos importante en el Scouting for Boys, o sea, en el libro Escultismo para Muchachos, sino que decía, una escuela de ciudadanía haciendo vida al aire libre. Ese era el subtítulo que tenía el Escultismo para Muchachos y estaba en la contratapa y a veces muchos lo dejaban pasar de lado. Pero este es un detalle que marca el valor educativo que tenía el movimiento Scout y él lo separa de aquellos que sabía él que querían hacer militares pequeños de los jóvenes Scouts. Así que la impronta esta marca a fuego realmente en muchos. ¿Saben qué? Les cuento una anécdota de Argentina. Entre las personas que estaban en aquel entonces eran todos ingleses. Y había un argentino que era un explorador de la Patagonia Argentina que se llamaba Francisco Pascasio Moreno, un perito en límites con Chile, exploró toda la Patagonia Argentina. Y él en ese entonces era un educador que tenía comedores escolares para los niños pobres de Buenos Aires, en una zona que se llamaba Barraca, extremadamente pobre. Y él lo conoce a Baden-Powell. Y él ve, Francisco Pascasio Moreno, Pancho como le decían, él ve qué importante era eso para esos niños que ellos tenían en el comedor escolar. Esa obra se llamaba Escuelas de la Patria. Y entonces Pancho Moreno lleva el escultismo a esos niños de los barrios bajos y se empezaron a formar grupos scouts, ¿sí?, argentinos ahí, llevando esta impronta de Dios, de los demás y valores de con uno mismo. Y tal es así que en 1912 se conforma en Buenos Aires, Argentina, la Asociación de Boy Scout Argentino, pero no fue fácil. ¿Por qué? Porque todo el mundo, y esto pasó absolutamente en todo el mundo,
leyendo el libro Escultismo para Muchachos, formaba scouts por doquier y le ponían los nombres más locos: vanguardias de la patria, exploradores, cazadores de no sé qué. Así que fue un llamado, y en todas partes del mundo ocurrió lo mismo, un llamado a unirse, a formar una asociación y estar bajo una misma premisa. No fue fácil en ningún lugar de América, de Europa y demás hacer esto. Y como dicen los pescadores, a río revuelto ganancia de pescador. Entonces había otras personas que tenían otras intenciones para el movimiento scout. Intenciones perversas. Dice la palabra de Dios que el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y esto no le gustaba para nada, ¿sí? Porque se hablaba demasiado de Dios. ¿Saben qué? La Iglesia Católica defenestraba a los scouts por su origen protestante. Numerosas revistas católicas, había notas en España, por ejemplo, de sacerdotes que decían que esto de los scouts era una moda que iba a pasar, que no estaba el Espíritu de Dios en esto. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando algo es de Dios, permanece por más que el hombre lo quiera voltear. Y tal es así que decían que era de origen protestante, por lo tanto, no, esto era una moda que iba a pasar. ¿Saben qué? Voltaire dijo una misma frase, que esto del cristianismo en pocos años acabaría. Sin embargo, hoy la casa de Voltaire, ¿sí?, es una de las imprentas donde funciona Sociedades Bíblicas Unidas. Así que fíjense cómo algunas cosas no cambian para Dios. Y la visión de Dios cuando piensa algo y está en su corazón. Así que pasan estas cosas, pasa en el mundo que empieza parecía una olla en ebullición. Aparecían scouts por doquier. Había escritos de scouts de personas que estaban solas en algún poblado y decían, ellos se manifestaban: yo soy una lone scout, un scout solitario. Leían el libro y se ponían a hacer las prácticas por sí mismos y a tener encuentros personales con Dios, consigo mismo, haciendo estas prácticas. Hay numerosas historias del movimiento, por ejemplo, en Estados Unidos. La mayoría de las iglesias bautistas tomaron para sí el movimiento y prohijaron el movimiento scout ahí con la formación de los Boy Scouts of America. Así que ahí vemos cómo esto se va naciendo de una manera extraordinaria. En 1910 le ocurre un hecho muy anecdótico a Baden-Powell, y creo que es muy importante contarlo porque muy pocos lo saben. ¿Se acuerdan que les había dicho que Boy Scout significaba muchacho explorador? Y se decía genéricamente scout para varones. Pero ocurrió algo muy particular. Un día, en su casa en Londres, en una oficina, porque él vivía, le golpean la puerta a Baden-Powell y él abre y de repente se encuentra frente a una multitud de niñas scouts. Estaban vestidas de scout. Entonces Baden-Powell se asusta. Mujeres con pantalones cortos. ¿Saben lo que hacían los varones? No había pantalones cortos en Londres. Así que ellos se cortaban sus pantalones cortos para parecerse, de acuerdo al libro Escultismo para Muchachos. Pero de repente ver niñas de pantalones y cortos no era aceptado en esa sociedad. Si usted ha visto la película, por ejemplo, Titanic, y tener una aproximación de cómo eran las mujeres en aquel entonces, cómo se vestían con esa pollera larga, ver la rodilla de las chicas no era algo muy cómodo para Baden-Powell. Sin embargo, las chicas estaban con atuendo de varones. ¿Por qué? Porque leían y emulaban a sus hermanos, que eran scouts. Y entonces Baden-Powell les pregunta: ¿quiénes son ustedes? Somos las Girl Scouts, o sea, somos las chicas exploradoras. Entonces, en ese momento estaba Agnes, una de las hermanas de Baden-Powell, y le dice: ayúdame con este problema. Entonces, la hermana de Baden-Powell empieza a organizar el movimiento scout y le pide a la esposa de Baden-Powell, que se había casado en ese año, que le ayudara en organizar el movimiento, que así se llamó el movimiento femenino. Pero
no le pusieron Scout por una cuestión de que era mal visto en aquel entonces, porque Scout significaba varones. Entonces ellas se fijan que en Francia había algo parecido que hacían unas niñas, que eran guiar a personas en la calle, en situaciones de salud y demás. Entonces toman el nombre de guía, que era lo que se utilizaba en Francia con un grupo de muchachas, y entonces le ponen al movimiento femenino de Girl Guides, las chicas guías. Y entonces al pañuelo Scout, que ahora les voy a en un ratito contar la historia de este pañuelo, ellas la usan de manera diferente para diferenciarse de los varones. Entonces toman este nudo que tenemos acá y ellos lo ponen al revés, lo atraviesan para diferenciarse de los varones, ¿sí? Y entonces no ser mal vistos socialmente, y usaron pollera, pantalón, no una pollera. Y así, no un pantalón. Así que bueno, así nace el movimiento también Scout femenino, si se quiere, en aquel entonces, en 1910. Los primeros Scouts, ¿se acuerdan que llevó Baden-Powell un grupo de muchachos a la isla de Bronce? Fueron como 20 muchachos. Y fueron los futuros líderes del movimiento Scout en poco tiempo. Tal es así que uno de los guías de patrulla habla con un amigo, y ese amigo se llamaba Roland Phillips, y Roland Phillips se transforma en Scout y prontamente él con 16 años empieza a escribir a esta idea de Baden-Powell acerca de cómo era el sistema de patrullas, cómo se trabaja con los pequeños grupos, cómo se trabaja con los roles, y aparece el primer escrito después del libro que había escrito Baden-Powell acerca de Scouts, un segundo libro que rompió muchos esquemas en el sentido de que ayudó a la multitud de chicos que estaban en todo el mundo y que se llamó Sistema de Patrullas. Pero he aquí que el sistema de patrullas se desparrama también rápidamente y ocurre otro fenómeno con respecto al movimiento Scout. Y es que las chicas, las primeras Scouts, ellas veían, y era lo que pasaba en el movimiento Scout, que le otorgaba a los jóvenes una iniciativa que no la tenían en aquel entonces. Una iniciativa que iba más allá de cualquier razonamiento estructurado. Ansias de libertad y de poder hacer cosas para transformar desde su edad las sociedades entonces. Grupos de niñas Scouts que tenían entre 16 y 17 años y después 18 años, fueron las que promovieron el voto femenino en Inglaterra por primera vez. Así que miren si transformaron la sociedad aquellas jóvenes Scouts del 1910 a 1916. ¿Sí? Hoy en día las mujeres tienen el voto femenino y podríamos decirlo con seguridad gracias a la impronta del movimiento femenino Scouts. Así que 1916, en plena Primera Guerra Mundial, ocurre algo muy particular. Niños más pequeños, de la edad de 11 años, lo agarraban del pantalón a Baden-Powell y decían queremos ser Scout. Y entonces Baden-Powell no tenía preparada esa pedagogía para esos chicos. Entonces empieza también a estudiar sobre la cosa y le pide a un amigo que había conocido en la India que pudiera hacer un libro en donde se aplicara el método Scout, pero adaptado para esa edad. Y así es como Rudyard Kipling, un escritor hindú, escribe el libro de las Tierras Vírgenes, contando esta famosa historia de que un niño, Mowgli, era criado por una manada de lobos, en donde representa Mowgli la rebeldía del niño pequeño, que es egocéntrico y es desobediente, entonces tiene que aprender obediencia y tiene que aprender a respetar. Así que ahora en un ratito más les voy a contar cómo sigue esta pequeña y gran historia.